¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Este día 14 de marzo del año 2021, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Matemáticas, que también es conocido en el mundo como el Día de Pi. Y pues el día de hoy nos trae esta conferencia tan atractiva llamada acerca de las perspectivas de la naturaleza de las matemáticas, que va a ser impartida por el licenciado Harold Méndez Almaguer. Él es licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es estudiante en filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua Virtual. Y pues el día de hoy nos va a platicar de este tema y yo le doy la palabra a Harold. Cualquier problema, cualquier inconveniente, pues yo estoy aquí para auxiliarlo. Muy bien. Ok, Y, muchísimas gracias. ujú, Eh, bueno, déjame comenzar compartiendo pantalla. sí, Ahí sí, sí se ve. sí, bien. Listo, todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Muy bien, esta va a ser una pequeña plática, como bien lo dijo mi compañera Isabel, acerca de las perspectivas de la naturaleza de las matemáticas. Bien, aquí este título tan tentador, tan interesante, va mucho más enfocado hacia la filosofía, digamos, primordialmente, que a las matemáticas. Ahora, ¿por qué? Porque hay una división muy importante que es la primera que vamos a ver acerca de cómo nosotros teniendo postulados matemáticos tenemos un acceso muy rápido a lo que es una pregunta filosófica y lo vamos a ver de una manera incluso esencial, ¿no? Y hay muchísimas preguntas en torno a la matemática, sobre todo en torno a la precisión que tiene la matemática y la exactitud, que me gustaría aquí abordar, sobre todo porque esto es exactamente lo que pregunta las perspectivas de la matemática, ¿no? Entonces vamos a empezar con una serie de, bueno, este es como el índice, vamos a empezar con una introducción. Quiero plantear el problema sobre qué son las matemáticas, o más bien cómo es que funcionan y por qué funcionan, ¿no? Que es algo muy, muy complejo en general y que trae a muchos filósofos y a matemáticos bastante interesados, ¿no? En este tema. Quiero abordar esa perspectiva y esa problemática. Primero que nada, vamos a tomar en cuenta el debate de materialismo e idealismo, que es el primero que plantea cierto de este problema. Y evidentemente vamos a ver representaciones matemáticas del problema. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de matemáticas tal cual. Y discusión acerca de objetos abstractos. ¿Okay? Vamos a ver qué es un objeto abstracto, qué se supone que es un objeto abstracto, cómo vamos a acceder al objeto abstracto y vamos a ver sobre todo en su naturaleza, ¿no? Muchas personas tienen esa pregunta, ¿no? Si es que la matemática está descubierta o es creada, ¿no? Si es que la naturaleza ya está creada de una forma y nosotros la descubrimos, o si es que mediante nuestros pensamientos abstractos esa es la forma en la que se representa o digamos, no se ha terminado de representar la realidad, y eso me interesa bastante, ¿no? Entonces, esta es la introducción y estas son 4 preguntas fundamentales. ¿Qué tan apegada es la matemática a la realidad? La matemática es exacta y la matemática representa la realidad, la matemática fue creada o descubierta. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas preguntas? Bueno, primordialmente porque están preguntando acerca de la naturaleza de las matemáticas. ¿Okay? La primera nos menciona lo apegada que es a la realidad. ¿Okay? Esta es una forma de dividir y esto es muy, muy interesante, ¿no? Es muy difícil, en general, en términos filosóficos, decir qué es la realidad, ¿okay? Sin problematizar, obviamente, ¿no? Si tomamos una postura materialista, pues obviamente vamos a partir de ciertos, digamos, axiomas, que esto es lo que pasa en matemáticas, y ya, ¿no? O sea, no vamos a problematizar. Pero eso no es exactamente la idea de la filosofía, ¿okay? La idea de la filosofía es una problematización, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos qué tan apegada es la matemática a la realidad, estamos preguntando acerca de la estructura en general de las cosas. ¿Okay? Y cómo la matemática puede acceder a esa estructura o si es que esa estructura es meramente matemática, ¿no?
También esta es una pregunta que me llama mucho la atención y que mucho se repite, sobre todo acerca de las ciencias exactas o las ciencias llamadas exactas, porque involucra una finitud en cuanto a la interpretación, y eso es exactamente lo que voy a hablar. Involucra un estado de perfección, digamos. La matemática, al menos en primera instancia, se ve perfecta, pero ahorita vamos a problematizar eso y vamos a preguntarnos si es que toda la matemática es perfecta y si es que el campo epistemológico de la matemática es finito, que eso es bastante difícil, ¿no? Digo, en realidad lo que vamos a hacer es pura problematización, ¿no? La matemática representa la realidad, esto es un poquito más acerca de lo mismo, y obviamente fue creada o descubierta. Lo que queremos ver es eso, ¿no? Si la matemática es esa estructura que es la que nos dice la realidad, o sea, es la que nos menciona, ¿no? Últimamente hubo muchas hipótesis sobre el universo simulado, ¿no? Cómo es que funcionan también las leyes matemáticas, ¿no? Y esto es exactamente lo que vamos a ver, ¿no? Ok, primero que nada vamos a discutir sobre el materialismo e idealismo, y esto es lo que más me va a interesar a mí, que es la universalidad del concepto. Ahora, cuando nosotros decimos que la matemática es universal, quiere decir que todas las interpretaciones de la matemática pues son acordes, al menos en ciertos aspectos. Es exactamente lo que quiero discutir a fondo, ¿no? Y obviamente cuando nosotros tomamos la perspectiva de Platón acerca de las matemáticas, en general acerca de materia idealista, nosotros tenemos pues un concepto que permea a todos los demás, ¿ok? De esa forma nosotros podemos interpretar la matemática, o al menos ciertos conceptos matemáticos, que es exactamente lo que voy a problematizar ahorita en el futuro, que podemos nosotros tomar un concepto y hacerlo, digamos, visible para todos, ¿no? O al menos que permee ese concepto y muchas otras cosas, ¿no? Y aquí es donde voy a entrar en materia de la interpretación. Lo quiero ver de manera matemática. Obviamente eso ya implica una problematización, pero vamos a verlo al menos de esa manera, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con la interpretación? Pues me refiero con un conjunto, digamos, primordialmente de conceptos, o al menos de limitaciones, que sea finito y que sea observable para más de un individuo, ¿okay? Esto es lo que me interesa, al menos como una definición, ya sea muy, muy reducida, de lo que podría ser una interpretación, ¿no? En lo que esencia quiero decir aquí es, si un objeto, o sea, al menos si un concepto puede ser interpretado por dos o más personas, incluso el n conjunto de personas se puede denominar como universal, ¿cierto? Y lo que me interesa también es ver cómo dos interpretaciones coinciden, bueno, pueden tener un elemento que coincida, y obviamente ese elemento que coincida pues va a ser relevante para esa finitud, ¿no? Esa va a ser nuestra proposición justamente aquí, ¿no? Entonces aquí, este es un extracto de un artículo que les voy a invitar a que lo lean, que es mío, y se acerca exactamente del título de la presentación, ¿no? Este artículo, pues, les voy a mandar el link para que lo puedan leer por su cuenta, si quieren. Y aquí es donde voy a proponer la idea de la interpretación. Digamos, esta es una idea matemática de cómo podría ser una interpretación, ¿ok? Entonces, sea un objeto abstracto, llamémosle omega, la interpretación de ese objeto abstracto omega va a ser, y yo lo planteé de esta manera, es una manera, como les digo, al menos esbozada, de cómo podría ser una interpretación matemática, ¿no? Lo que sería, pues, es de un conjunto de elementos de interpretación, voy a definir ahorita qué es eso, ese a llevar hacia el objeto, ¿no? O más bien hacia una interpretación del objeto, ¿no? Entonces, ¿qué es el objeto en general? Pues el objeto es, como decía, habíamos dicho, un concepto, y nosotros mediante nuestros elementos de interpretación, que serían esencialmente elementos del lenguaje, podemos acceder a una de las interpretaciones, ¿ok? Y aquí es donde viene el problema, es donde viene lo interesante, es ver si este conjunto S, que es el conjunto de elementos de interpretación, es finito. Y es bastante importante que sea finito si queremos nosotros asegurar que es universal, o sea, que ya no hay
nuevas interpretaciones de un concepto. Eso es, como les digo, bastante problemático, pero eso nos deja también pensando en, pues obviamente en la exactitud de la matemática, ¿no? Si nosotros planteamos un concepto como lo sería, digamos, la ley de gravitación universal de Newton, tal que no pueda ser reinterpretada de otra manera, pues quiere decir que hemos llegado a una exactitud matemática, ¿verdad? Porque ya no hay otra forma de interpretarlo. Sin embargo, podemos tener otros casos, por ejemplo, en el caso de una derivada de una función, que puede ser interpretada de distintas maneras, ya sea en el caso de una función, digamos, una función real, podemos tener una interpretación de la derivada, pero también podemos tener una interpretación ya sea en R2, en R3, etc. Y esas interpretaciones son distintas a la interpretación, digamos, original en R, o sea, en los números reales. Obviamente, esas interpretaciones pueden variar en torno a las dimensiones, ¿no? Tal como lo tendríamos en otro ejemplo mucho más complejo, que podría ser ya sea en topología o podríamos tener algún teorema generalizado de Stokes, etcétera, ¿no? Lo que me quiero referir es que un concepto se puede reinterpretar de otra manera, ¿no? Eso es crucial y es crucial para determinar los límites de la matemática, ¿no? Y obviamente también para determinar su exactitud y obviamente para determinar su naturaleza, ¿no? Digo, no quiero hablar de que yo acabo de demostrar eso, sino lo que quiero es presentar que es un problema y es muy importante, ¿no? Y aquí, obviamente, vamos a hablar acerca de, no sé por qué no se copió el índice, pero bueno, lo que vamos a hablar es acerca de la finitud, ¿no? O sea, la unión de todas estas interpretaciones, obviamente si tenemos elementos de interpretación finitos, pues va a ser exactamente igual al objeto, ¿no? Quiere decir que hemos llegado a una frontera, ¿ok? Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Y eso es, básicamente, ese es el eje central de esta plática, ¿ok? Entonces, la interpretación, un conjunto finito. Aquí es donde empieza la problematización, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que un conjunto, o más bien un objeto abstracto, tiene un conjunto finito de interpretaciones? Y esto es fundamental, ¿sí? Aquí lo que quiero demostrar, o más bien lo que quiero proponer, es obviamente si hay una intersección, que es esta que tenemos aquí, y si hay una coincidencia, le llamo, ¿no? O sea, coincidencia quiere decir que hay un elemento interpretativo que se encuentra tanto como en un conjunto de interpretación como en el otro, ¿okay? Quiere decir que dos personas observan un objeto abstracto, llamemos un ejemplo muy básico, sería un triángulo, y un triángulo rectángulo, ¿no? Y las dos personas pueden percibir que el triángulo rectángulo tiene como una característica, como un objeto interpretativo, que pues tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y obviamente esta característica es, pues en este caso, estática, ¿no? No quiere decir que ciertas otras características puedan perturbarla, ¿no? Yo puedo tener un triángulo rectángulo verde, puedo tener un triángulo rectángulo amarillo, la esencia sigue siendo un triángulo rectángulo. Y la definición, pues obviamente, de triángulo rectángulo tendría que tener, pues, cierto número finito, ¿ok? Entonces, obviamente, los humanos objetos abstractos, como tal vez han avanzado con una matriz, como un integral, etcétera, ¿no? Y todavía ahí vamos a tener cierta más problematización, ¿no? De pensar en la finitud. Digamos, en algo muy sencillo, pues obviamente un triángulo va a representar algo bastante sencillo de delimitar en materia de definición, ¿no? Eso no quiere decir que todo sea así. Eso es lo que más me importa aquí discutir. Ahora, también hay que pensar acerca de la exactitud, ¿cierto? Porque cuando nosotros aseguramos que existe este conjunto finito, no quiere decir que pues ya hemos llegado como al final, digamos, no podemos dejar de ser escépticos en este aspecto, ¿no? Y tampoco podemos asegurar que hemos encontrado, digamos, una pieza fundamental del universo, ¿no? Y yo sé que esto suena un poquito, digamos, osado de mi parte, pero es totalmente cierto, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos delimitar una barrera epistemológica de conocimiento, pues podríamos asegurar definitivamente que hemos encontrado una pieza fundamental del universo. Sin embargo, a menos que podamos detener las interpretaciones de algo, pues puede ser eso, ¿no? Digamos, en esta propuesta, ¿okay? Que obviamente se vuelve mucho más complejo. Y aquí es donde viene una problematización clave,
¿Okay? Aquí puse un ejemplo, también puse el ejemplo de triángulo en el artículo para que lo puedan leer con más tranquilidad y lo puedan reflexionar, pero aquí puse un ejemplo bastante sencillo en torno a lo que sería un campo, el campo de los reales, con una propiedad que, como bien lo podemos notar, no podríamos demostrar de forma estricta, la cual sería las propiedades de cerradura. ¿Okay? ¿Por qué no podríamos probar de forma estricta la propiedad de cerradura? Porque vamos a usar el talón final y obviamente no podemos asegurar de forma exacta que esta cerradura, esta propiedad de cerradura se cumple. También por eso ese es el inicio en general de un axioma, que lo vamos a tomar como esta verdad para poder avanzar, porque pues, básicamente toda la álgebra y todo el cálculo se basa el cálculo en una variable de base en puntos locales, y un punto pues es un campo que tiene una operación, al menos tiene dos operaciones que serían la suma y la multiplicación. Ahora, obviamente, en este caso, pues tenemos que partir de ahí. Entonces, ahí es donde viene una división fundamental matemática y filosófica. ¿Por qué? Pues porque al nosotros tener cierto axioma, nosotros nos evitamos, digamos, esa problematización. Porque obviamente el trabajo de un matemático, pues no va a ser, bueno, al menos primordialmente no va a ser preguntarse acerca de la naturaleza de este axioma. Sé que muchos matemáticos se han preguntado, sobre todo Bertrand Russell, pero digamos, en esencia, cuando queremos nosotros construir algo, vamos a decir, bueno, este es un axioma porque aquí vamos a partir. También en materia de Euclides, ¿no? Ahí es donde vamos a partir. Vamos a partir de ese axioma porque si problematizamos hacia atrás ya no estamos haciendo matemática, estamos haciendo filosofía. ¿Okay? Y en este caso, pues queremos hacer los dos. Así que queremos complicarnos la vida. Ese es el trabajo de todo buen filósofo, ¿no? Aquí es exactamente más de eso que estuvimos hablando, ¿no? Acerca de la interpretación infinita, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros, digamos, podemos ver que no podemos llegar a un punto en donde sea finito el número de interpretaciones, pues nos hace dudar acerca de la exactitud, ¿cierto? Nos hace dudar acerca de la posibilidad de llegar a esa frontera epistemológica. Y eso es exactamente la problematización, ¿no? Cuando ustedes observan, por ejemplo, el concepto de derivada de una función, hay que preguntarse cuántas formas de observar la derivada son posibles. Y más allá de las propuestas, hay que preguntarse cuál es el final de esas propuestas y si existe. Porque si nosotros podemos reinterpretar un objeto, ¿qué tan exacto quiere decir que es ese objeto? ¿Okay? Ahora, aquí quiero hacer esa división. Esa división fue muy clave, obviamente. La división en torno a ciertos objetos que son fáciles de llegar a esa frontera, como lo sería un triángulo, un círculo, un cuadrado. Pero hay otros objetos más abstractos y que cumplen con otro tipo de funciones, como lo sería una derivada, una integral, una transformación lineal, un homomorfismo, un isomorfismo, etcétera, que necesitan, o más bien que pueden ser reinterpretados. ¿Okay? La posibilidad de que sean reinterpretados es clave. Ahora, aquí es donde voy a... Vaya, me interesa mucho que lo vean de manera gráfica cómo es que esto puede suceder, ¿no? Les voy a cambiar tantito y... que aquí está en el aquí lo interesante es, digamos, yo transisto, ¿no? Interpretación, quiero que lo vean de esta manera, de un objeto abstracto, esencialmente es una función, digamos, interpretativa que lleva, obviamente, de un conjunto S, lo quiero que sea un poquito más gráfico, de elementos de interpretación, podemos llamarle S1 hasta el Sn, lo que sea, ¿no? Obviamente los lleva a este concepto. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero referirme con eso? Pues quiero referirme que nosotros estamos llegando a un punto que nos acercamos a ese concepto y digo, es de manera finita. Si es que existe esa finitud, ¿no? Eso es exactamente lo que quiero
dar en cuenta aquí. Y la coincidencia obviamente va a ser un elemento, estos piensen como características que pueden numerar, ¿no? O sea, por ejemplo, como les había mencionado, de un cuadrado podemos mencionar ciertas características, ¿no? También va a ser importante aclarar que gracias a los axiomas de Euclides podemos nosotros hablar de este cuadrado que está aquí, ¿no? Ya en otro tipo de geometría no euclidiana, que como les digo, es otra interpretación en este caso, de la geometría, pues obviamente va a ser muy distinto, ¿no? Incluso raro, ni siquiera lo podríamos representar de manera correcta, ¿no? Algún tipo de figura o algún tipo de hipersuperficie, etcétera, ¿no? Que sería bastante complicado, si no es por decir literalmente imposible para nosotros representarlo de manera mental, ¿no? Entonces, como les digo, esa es una reinterpretación y a partir, eso también es muy importante, que desde los meros axiomas se reinterpreta de nuevo para tener algo todavía más complejo, ¿no? Entonces, pero en este caso, en euclidiano, pues podemos tener características muy, muy sencillas, ¿no? Podemos ver que hay 4 vértices, 4 líneas. Digamos, en este conjunto interpretativo, podríamos decir, pues una característica S1 es esa, ¿no? 4 vértices. La otra 4 líneas, etcétera, ¿no? Entonces aquí quiero que vean que obviamente hay un punto en donde se acaba, ¿no? Porque es una figura que es fácil de interpretar, ¿no? Sin embargo, obviamente con otros conceptos va a ser muy complicado. Y con lo que les decía hace rato sobre la unión, que no se representó bien, era acerca de la posibilidad de tener esa finitud, les digo, una interpretación, digamos, acerca de un objeto abstracto y n números de interpretaciones que se dirigen en torno hacia ese objeto abstracto, o sea, en torno, digamos, a encontrar esa barrera de exactitud, si lo quieren llamar de esa manera. Obviamente estas interpretaciones, al sumarlas, y ya obviamente al distinguir más que nada, que son las correctas, ¿cierto? Que tenemos herramientas matemáticas, lógicas para determinar que son las correctas, ¿no? Eso también tiene que ver con el criterio, ¿no? O sea, no vamos a decir que, no sé, un cuadrado es verde y esa es una interpretación correcta. Eso no es una interpretación, digamos, universal. Un cuadrado puede ser rojo y sigue siendo un cuadrado, ¿no? Eso no pasa con otros objetos que son mucho más complejos digamos, de tener la finitud, ¿no? Pero yo también quiero que vean que es bastante complejo también tener finitud de conceptos abstractos y eso es muy importante, ¿no? Entonces, obviamente aquí tenemos tal número de interpretaciones. Nuestro conjunto coincidencia, que es lo que quiero que vean, es que es el conjunto en donde todas estas, obviamente, interpretaciones tienen sus conjuntos de elementos, ¿cierto? Pero ese conjunto de elementos ya, digamos, que es un resultado de la unión de todas estas, ese conjunto que es básicamente la intersección, más bien, ese conjunto va a ser el conjunto coincidencia y que obviamente es el conjunto que nos va a indicar que hemos llegado a la frontera de este objeto abstracto y que podemos ya básicamente decir que este objeto no va a poder ser interpretado de otra manera. Como les digo, esto es el meollo de este asunto, ¿no? Y obviamente no es trivial, de hecho es bastante opuesto a lo trivial, ¿no? Y bueno, pues en este punto, ahora solo nos queda decir qué rayos es un objeto abstracto para problematizarlo todavía más, ¿no? Y aquí quiero referirme hacia un punto en donde una interpretación sea exactamente igual a otra y donde esas dos interpretaciones, al ser exactamente iguales, nos indique también un aspecto de la naturaleza del objeto abstracto. Entonces, un objeto abstracto nosotros lo podemos pensar como algo proveniente de la mente, también por eso me interesa mucho el debate de idealismo materialista, porque este objeto que es de naturaleza abstracta es pensado primordialmente digamos, en un papel. O sea, los matemáticos son muy minimalistas, no solo necesitan un papel y una hoja para trabajar, ¿no? O sea, obviamente tenemos esta serie de ideas previas que nos permiten hacer eso, ¿no? Pero nosotros pensamos en objetos, ¿cierto? En objetos que no necesariamente se apegan a la naturaleza. Algunos han tomado inspiración en la naturaleza para poder traer esos objetos
a su papel, ¿no? Y otras veces es al revés. Muchas veces es más al revés que de la otra forma, ¿no? Y lo que queremos, bueno, lo que quiero yo aquí pensar es acerca de esto, ¿no? Que es un objeto abstracto, ¿no? Y que eso también bueno, nos va a representar algo sobre la naturaleza de las matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros al definir eso, como les digo, lo podremos hacer de manera incluso finita si es que quieren hacer esa problematización. Eh, va a ser muy difícil, ¿no? Pero lo podemos hacer, ¿no? Lo que quiero más es acerca de la pregunta de esto, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué significa que sea un objeto abstracto? ¿No? ¿Y qué significa que este objeto abstracto pueda ser representado en la realidad? ¿No? Que es exactamente el tema de la práctica, al menos al principio. Pero aquí, pues obviamente quiero pensarlo como un punto en donde hay dos interpretaciones que llegan a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la otra pregunta también es, ¿será que estamos observando el mismo fenómeno matemático una y otra vez? Que es exactamente lo que se preguntaba un matemático muy importante llamado Henry Poincaré, que, bueno, él estaba más en la postura acerca de que sí es cierto, ¿no? Que estamos reinterpretando básicamente el mismo problema, ¿no? De varias formas. Y pues es mucho de su idea, ¿no? Que la matemática era encontrarle un nombre distinto a los mismos objetos, ¿no? Ahora, obviamente eso también es complicado, ¿no? Es complicado porque podemos nosotros incluso medir cierta incertidumbre, ¿no? En problemas, digamos, ahora sí que aplicados a la naturaleza, en problemas de física sobre todo, es lo que me interesa ver que es otro tipo de problema, ¿no? Que al final la física lo que hace es un modelo y se apoya a partir de ciertas bases matemáticas, ¿no? Entonces, lo matemático también tiene que ver con lo general. O sea, una idea primordial matemática es generalizar, y obviamente eso es crucial, ¿no? Porque si nosotros generalizamos, pues obviamente vamos a cubrir todas esas perspectivas, o sea, les digo, cubrir, digamos, o al menos intentar hacer básicamente esto, ¿no? Que sería un conjunto finito de interpretaciones, ¿no? O al menos llegar a un punto en donde sabemos que de aquí ya no se va a ir a otro lado, ¿no? Que de aquí ya hemos, ya podemos representar otras cosas, pero obviamente esas cosas que podemos representar nuevas van a requerir nuevas herramientas, ¿sí? Y, pues bueno, obviamente aquí también hay una inferencia en torno a la corrección, que es exactamente lo que quiero decir aquí. ¿Cuál es la interpretación más correcta, ¿no? Como les digo, eso también es materia del criterio, ¿no? O sea, ¿cómo sé cuando una interpretación es correcta, ¿no? Eso obviamente trae el problema de una forma, ¿no? Quiero especificar que esta es una interpretación totalmente opuesta a la idea de lo holístico, ¿no? Que es algo más integral, creo que de esa manera. Y lo que yo quiero aquí es, digamos, en una manera esencial, agarrar la idea y poder después problematizarla, ¿no? Que eso es lo que he estado haciendo, ¿no? Porque si nos vamos, digamos, si empezamos en materia discursiva, pues va a ser todavía más difícil, ¿no? O tal vez simplemente llegamos a un punto donde digamos, no, pues no se puede, y ya, ¿no? Y aquí, pues, es más como partir de lo básico, ¿no? Y por eso también me gustaría aquí aislarlo, ¿no? Al menos aislar lo básico. Y bueno, pues bueno, yo creo que eso sería todo por mi parte. Quiero mostrarles la bibliografía que usé para este artículo, y también invitarlos a que lean mi artículo. Se lo voy a pasar ya sea a Isabel en un link para que lo puedan leer, y también invitarlos a leer otro artículo que trata un poquito más acerca de estas conexiones, no tal cual de las que acabo de presentar, pero sí de una forma un poquito más abstracta de estructuras que pueden ser incluso de cierta utilidad, ¿no? Y bueno, al rato les paso el link, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, Isa. Sí, Harold. De hecho, lo que hice fue ya
Me habías pasado antes el link de ResearchGate y ya lo Ok. pasé. Ah, muy Chat. bien. Muchas gracias. Igual pues aprovecho de una vez para preguntarles a nuestra querida audiencia si es que tienen dudas, pues que las, más bien no preguntarles, invitarlos a que las dejen aquí. Por lo pronto pues yo te felicito, en realidad pues me sirvió mucho también para entender, ilustrarme más acerca de la naturaleza misma de las matemáticas, para entender, digamos, la base de esta disciplina hacia Ujú. lo que estudia, digamos. Y Sí, bueno, yo por mientras te planteo dos preguntas en lo que los demás pues pueden formular algo. claro. La primera es, las matemáticas evolucionan al igual que otras disciplinas, me refiero a, se puede definir como una disciplina que es producto de su historia. Es decir, esto se considera, o sea, tiene que considerar más bien para su desarrollo como disciplina la acumulación del conocimiento o, digamos, si se diferencia en eso, por ejemplo, de, no sé, la biología, de la física, de la química, no sé. Pues primordialmente es el campo de trabajo, ¿no? O sea, algo que es un campo de trabajo más visible, obviamente, sería un campo físico o un campo biológico, porque pueden hacer experimentos y pueden de esa manera interpretar de nuevo, ¿no? Que la matemática no es así realmente, o sea, la matemática es un campo, como hemos platicado, abstracto, ¿no? Entonces ese campo abstracto pues es mucho más complicado. Entonces de esa manera, pues en realidad es como la esencia de lo que he platicado, ¿no? O sea, de si es que es una interpretación nueva o no, que sería la pregunta de Poincaré, ¿no? Pero lo interesante es ver que, bueno, la mayoría estarían de acuerdo que sí evoluciona, ¿no? Y evoluciona a partir de reinterpretaciones, ¿no? Una idea básica sería lo que hizo Descartes, ¿no? Entonces, lo que hizo Descartes fue generalizar ciertos problemas de la geometría a tal punto en el que empieza a ser una nueva rama de la geometría, ¿no? Que sería la analítica, que pues después de eso, esa rama sirvió para muchas otras cosas como una base fundamental, ¿no? Entonces es interesante ver cómo Descartes lo reinterpreta, ¿no? También, si te quieres, digamos, pensar en la base todavía más de la matemática, sería la lógica, ¿no? Que al final, digamos, el que inició la lógica proposicional fue Leibniz, ¿no? Al agarrar exactamente el libro del organón de Aristóteles, y pues lo que hizo fue generalizar y problematizar, representar de manera abstracta en símbolos, y pues, a partir de ahí nace esta interpretación, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? También algo que discutiera como ver cuál es la motivación de estas personas, ¿no? Para reinterpretar los problemas. Y bueno, hay una inferencia, depende, ¿no? Depende de quién haya hecho tal cosa. Pero en ese siglo, bueno, en general, en ese siglo, había una inferencia metafísica muy fuerte, ¿no? También teológica, sobre todo de Newton, ¿no? De Newton, de Leibniz, etcétera, ¿no? Tenían cierta idea acerca de poder representar el universo como una serie de eventos conectados, ¿no? Y esos eventos conectados, pues eventualmente, eso fueron muy influyentes para tanto como para su filosofía como para su desarrollo matemático, ¿no? Esa es como una parte que no se discute mucho de la matemática, a lo mejor porque se ve muy oscura, lo es, pero no te creas que los varios matemáticos nada más sacaron las cosas así, ¿no? O sea, como de la manga. Newton es un caso extraño, ¿no? Que no sabemos de dónde sacó muchas cosas. Pero, pues, esa es la idea general, ¿no? Muy bien. Y de hecho, quería preguntarte también si, con respecto a esto, o sea, yo entiendo que Aristóteles hace esta distinción entre lo que es la física y lo que son las matemáticas. Y no sé si eso tuvo de alguna forma como impacto para que pues estas ramas evolucionaran. Bueno, no sé si evolucionaran a la par o evolucionaran también como de forma aislada, ¿no? O sea, eso no me ha quedado muy claro. Sí, Ujú. ajá. Es un poquito más, digamos, aislado. Si te fijas, incluso Platón, pues fue el primero en
mencionar, ¿no? Que las ideas eran la perfección y eran lo que permeaban la realidad. Y en este caso, pues, la matemática era perfecta para Platón, ¿no? O sea, también por eso era tan importante que cualquier persona que se acercara a su escuela pues, supiera matemática, ¿no? Entonces, la idea era, y esa es una distinción primordialmente, ¿no? Como lo había mencionado acerca de los axiomas, en matemáticas, por ejemplo, bueno, en este caso en el campo de los reales, lo que tú tienes son axiomas, ¿no? Que al final son puntos de partida, si quieres ver de esa manera, ¿no? Y esos puntos de partida son los que te hacen la distinción directa entre las otras ciencias, ¿no? Que las otras ciencias también tienen puntos de partida, pero si te fijas tienen puntos de partida muy distintos, ¿no? Por ejemplo, la física no se va a preguntar en sí si la realidad es esta o no. Lo que se va a preguntar es con lo que tengo yo para trabajar. O sea, con lo que puedo observar y lo doy por hecho y a partir de eso, ¿no? Y la matemática da por hecho otras cosas, ¿okay? Que en este caso pues da por hecho los axiomas, ¿no? Entonces, obviamente la distinción es muy notoria, digamos, ¿no? Pero todavía le podemos llamar ciencia porque da estas presuposiciones, ¿sí? O sea, gracias a estas presuposiciones, pues le podemos llamar ciencia, ¿no? Si no tuviéramos presuposiciones, como es el caso de la filosofía, pues definitivamente no sería, en este caso, esta ciencia, ¿no? Ya eso, pues, es en torno a, es debatible, ¿no? Pero, digamos, en esencia, pues sí, ¿no? O sea, las otras ciencias tienen un objeto de estudio, la matemática sí tiene un objeto de estudio y sí parte de presuposiciones, ¿no? La filosofía, digamos, es otro rango que no tiene como tal un objeto de estudio definido y obviamente no parte de presuposiciones. Muy bien. Mira, antes de que yo te siga bueno, haciendo llegar algunas preguntas para seguir con esta conversación, solo quiero ¿Sí? enseñarte pues, algunos comentarios. Roberto Zapata, genial. Sergio Méndez, excelente. Él fue el que dijo que queríamos leer tu material y pues yo le hice Sí, llegar ujú, el texto. Luis Heredia, le interesó la sí, parte de eh, publicaciones. No sé si, pues si lo puedes poner, perdón, es si que lo puedes poner ahí, ay, se fue tantito la señal. No te alcancé a escuchar, perdón, Harold. sí, ahí se está yendo. Sí, a ver, es que hay un poco de lag, perdonen, pero ahorita regresamos. No sé si sea de parte mía o de parte de Harold, pero pues siempre pasan estas fallas técnicas. A ver, creo que ya. ¿Me escuchas? Sí, ¿tú ya me escuchas? Sí, Sí, es que hay lag, perdonen. sí, ahí. A ver. Ah, bueno, tú decías que pusiera el artículo, ¿no? Allí que lo compartiera, y creo que eso ya. Eh, ajá. Muy bien. Y, yo te comentaba, sí, a lo mejor podrías volver a hablar algo de las bifurcaciones, no sé, de acuerdo con el comentario que nos deja Luis. ¿Me escuchas ya? Es que como que se está acordando mucho. Sí, 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 ya te escucho. Sí, ya. Sí. Ah, ok. Bueno, lo que dice Luis es muy importante. Es un compañero con el que trabaja en el otro proyecto, en el de teoría de hilos, que también los invito a leerlo. Muy importante. Es en efecto algo que habíamos planteado. Les recomiendo mucho que se pasen por ese artículo, ¿no? Porque es una base de lo que también pensé en torno a las perspectivas de la matemática. Entonces, son como herramientas.
Muy bien, perfecto. Sí, sí, sí se escuchó. No sé si yo todavía tengo problemas con mi audio. Sí, un poquito. No, con el audio no, con la imagen. Ah, bueno. Sí, es que luego con esto de los apagones de luz, híjole, no sé Sí. si, como que se fue, no sé si vieron que se fue así mi luz. Entonces, disculpen. Bueno, igual, Dolores López López, felicidades, Harold. Jesús Almaguer Ochoa, felicidades, Harold, excelente tu presentación. Luis Armando Ortega Vega, le sabe, licenciado Harold, felicidades. ¿No? Y qué Ok. padre, ¿no? Este, ah, sí, yo te iba a preguntar por si a partir de ahora esto que entendemos como la naturaleza de las matemáticas, y empezamos a hablar de la epistemología propia de esta disciplina, todavía sería correcto eh, preguntar si esta disciplina se podría localizar entre las llamadas, denominadas ciencias exactas. O sea, si se puede, no sé, denominar de esta manera o es incorrecto o no sé, ahí me gustaría que nos dijeras algo al respecto. Pues bueno, o sea, primordialmente preguntaría, ¿no? ¿Qué significa exacto, ¿no? Y obviamente es exactamente lo que había discutido un poquito en la plática, como, pues acerca de esa finitud, ¿no? O sea, cómo es que podemos denominar lo exacto y ya es como un hecho de la naturaleza, ¿no? Obviamente, todo buen filósofo va a problematizar, ¿no? Nosotros lo que podemos decir es que es eficiente. Yo preferiría llamarlo como eficiente a exacto, ¿no? Porque si es exacto, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, es como uno de esas críticas, ¿no? Hacia la ciencia que hizo Kuhn, ¿no? También mucho de ese paradigma estaba por ejemplo, en Lord Kelvin, ¿no? Que él mencionaba que ya no había nada que hacer en la física, ¿no? En su época, ¿no? 1900 aprox. Pero pues hay mucho que hacer, ¿no? O sea, todavía había mucho que hacer. Tuvimos un problema con lo de la luz. Esto no nos había ocurrido. Y pues bueno, es una cuestión de bueno, pues que no se puede controlar, disculpen. Déjenme ver si puedo contactar a Harold para que pueda seguir con la plática.
Ya, Harold ya lo logré contactar, ya me dijo que sí, ahorita regresa. No sé, igual a lo mejor es un problema de los fusibles, porque ahorita ya fueron a ver en mi casa si es que ese era el problema. Disculpen. Igual, no sé, si tengan alguna pregunta, porque ahorita parece que ya todo está funcionando bien y creo que lo mejor ahorita es igual, si ustedes tienen algo en particular con respecto a, pues, esta cuestión de la epistemología, de cómo es que se puede entender la filosofía de esta disciplina, bueno, pues creo que es pertinente, ¿no? Incluso, pues si creen que sea conveniente preguntarle, no sé, como esta parte de si en las escuelas, desde el nivel bachillerato, pues podamos tener este tipo de discusiones sobre la epistemología de las disciplinas como la matemática. Creo que eso nos podría dar más pistas, pero ahorita dice que no se puede conectar Harold, no sé por qué. A ver. Ya, Estoy Sam. ¿Todo bien? sí, todo bien. Ya ahorita les estaba diciendo que si querían, pues aprovecharan para hacerte preguntas, pero pues más bien nos quedamos a medias con la respuesta que nos dabas sobre Ok. esta. Sí, pues nada más estaba haciendo como la distinción acerca de que hay, eso es algo que agarró mucho este Thomas Kuhn, ¿no? O sea, como una crítica a ese tipo de paradigmas, ¿no? En donde ya habíamos quedado en la exactitud, porque fíjate que mucha de esa idea, esa es más una idea, ¿no? De la tenía este Kelvin, ¿no? Lord Kelvin, ¿no? Como de que ya la física ya había sido terminada, ¿no? O sea, ya no había nada que interpretar en la física. Y si te fijas, eso es mucho sobre este problema acerca de la idea de la exactitud, ¿no? O sea, si tú lo piensas, pues tú puedes llamar a una ciencia exacta como algo que pues ya se acabó, por así decirlo, ¿no? Y Lord Kelvin en su época pensó que pues ya se había acabado, ¿no? Entonces, como lo que te decía, era acerca de esa reinterpretación, ¿no? O sea, mucho se problematizó Niels Bohr y Einstein, ¿no? Que fueron los que, pues ahora sí que empezaron nuevas ramas de la física, ¿no? Después de Kelvin, después de ese comentario de Kelvin que pues sinceramente fue lamentable, ¿no? Es bastante difícil decir que algo ya se terminó, ¿no? Sobre todo en la ciencia. Pero fíjate que esa inexactitud, quieres llamarlo de esa manera científica, es lo que le da la fuerza, ¿verdad? Es lo que le da la fuerza de reinterpretarlo y acercarse a nuevos horizontes, ¿no? Que ahora sí que sin nada de esos horizontes que se extendieron, pues no tendríamos nada del mundo moderno, ¿no? Ujú. Que es muy importante, ¿no? Sí, otras dos preguntas que ahorita se me ocurrieron. La primera es, ocurremos problemas, o algún problema con reducir nuestro lenguaje científico a las matemáticas o no? O al contrario, ¿qué nos podrías decir acerca de ello? Pues yo creo que son una herramienta, más que nada, ¿no? Ujú. Y son una muy buena herramienta. Obviamente, pues la palabra reducir implica ya nada más tener esto, ¿no? Pero mucha gente como que suele pensar en la matemática como algo rígido, no movible y que no interpreta nada, o sea, que nada más es una serie de pasos. Pero obviamente la matemática pues no es así, o sea, si tú te fijas en la estructura de la matemática, tiene una lógica que es demostrativa, ¿ok? Que no es nada más como llegar aquí están las leyes y se acabó, ¿no? O aquí está la estructura y ya estuvo, ¿no? Sino que obviamente lo que hacemos es una deducción, es una plática. Y en un aspecto en donde te digo de Leibniz y de Newton, ¿no? Que es muy importante el ver cómo la perspectiva metafísica les impulsó, digamos, les dio la idea de hacer otras cosas, ¿no? Que eso es algo que mucha gente no, digamos, no concibe de la matemática, también siento que es como un problema que no se enseñe, ¿no? Porque, yo sé que es difícil, ¿no? Pero es un problema que no se enseñe porque también muchos alumnos en materia matemática dicen, bueno, pues ¿de dónde salió esto? Sabe, nada más déjame lo escribo y se acabó, ¿no? Pero pues no, o sea, eso también nos hace como pensar en la matemática como algo lejano, ¿no? O sea, como algo
que a la gente se le ocurría. Y pues no es así. O sea, la verdad es que está muy conectada con este mundo, digamos, discursivo, si lo quieres ver de esa manera. Y obviamente está conectada con un mundo filosófico, ¿no? Tal vez de unas maneras que no hemos explorado tanto, que eso también es una... Es algo que a mí no me parece, ¿no? Pero, pues sí, obviamente es pues complicado, ¿no? Incluso Einstein llegó a ser lector de Spinoza, ¿no? Tenía ciertas ideas bueno, al menos de lecturas, ¿no? Que le interesaban, y etcétera. Pero también no hay que, vaya, hay que intentar pensar en estos dos mundos, ¿no? En este discursivo, el matemático. El matemático yo te podría decir que es una herramienta muy buena para hablar en lenguaje científico, casi imprescindible, ¿no? Pero obviamente hay otros aspectos más que a considerar, no nada más uno, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la probabilidad y de la estadística, ¿esto es parte como de un desarrollo tardío de las matemáticas o ya es o nace igual con las matemáticas mismas? Se supone que es, al menos donde se traza, pues es más en Blaise Pascal, y es, pues, como te digo, acerca de cierta incertidumbre en mediciones, ¿no? O en repetición. Hay obviamente una postura clásica y otras posturas un poquito más inferenciales, como lo sería la bayesiana, etcétera, ¿no? Pero pues no, o sea, digamos, no se divorcia de las matemáticas porque parte de mucho axioma de la matemática, pero sí es, lo que es verdad, sí es como una base muy distinta, ¿no? Porque pues, la base es la incertidumbre, que también pues, es exactamente lo que tenemos en estadística, ¿no? Nos funciona bastante bien, pues eso no quiere decir que sea, entre comillas, la exactitud que tiene el álgebra, por ejemplo, si lo queremos comparar de esa manera, ¿no? Que pues no tendría mucho sentido el compararlo, ¿no? Bueno, pues creo que todavía hay conflictos de conexión. Te lo voy a preguntar a Isa. Bueno, pues en general es todo lo que tengo que decir en este aspecto. Nos vamos a pasar los artículos a quien quiera leerlo. Y les recomiendo mucho que lean el otro, de Hilos, que es una planeación que hicimos Luis Heredia y yo hace tiempo. Y pues nada, como ves, Isa, pues yo ya nada más es eso. O sea, realmente es el invitarlos a leer el otro artículo. Y es meramente matemático, pero es un cierto postulado interesante, ¿no? No tienes activado el micrófono, Isa. Ah, perdón, ya, Ok. que me pude reconectar y aquí leo lo que dice Luis Fernando Ortega. Dice, ¿crees que si en un modelo educativo se enseñara de dónde hacemos matemática, los estudiantes ganarían un buen gusto por ella en lugar de solo mecanizarla? Sí, totalmente. Pero también hay que tener en cuenta que requiere más esfuerzo. Y pues la verdad es que a mucha gente no le gusta hacer esfuerzo. Entonces, hay que pensar más bien por ejemplo, a mí me gustan mucho las estrategias de divulgación. El trabajo de divulgación es muy bueno porque hace mucho más asequible este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, en materia de matemática, pues lo que tenemos más cerca pues, es la física, ¿no? So, la física es algo que nos hace acercarnos hacia la pregunta sobre las matemáticas, ¿no? Y pues sí, o sea, es muy interesante muchos aspectos de la física, ¿no? Si los piensas. Entonces, pues yo creo que podría ser una buena entrada, ¿no? O sea, en materia de física, ¿no? Porque en matemática, pues es complicado porque es meramente abstracta, ¿no? Yo usualmente en las clases que doy, pues es poner un poquito más de ejemplos de física y veo que no han funcionado bien. Entonces, creo que eso podría ser una buena.
opción. Perfecto. Y aquí dice Fer Vale, ¿crees que la ingeniería ha hecho las matemáticas, así como tú dices, algo rígidas? Eh, Más bien las ha cortado, digamos, o sea, ha hecho algo factible que, o sea, no es nada malo, ¿no? Pero pues, es algo que es más sencillo de manipular y obviamente más, más apegado a ciertos problemas de la realidad, porque también hay una brecha, ¿no? Muchas veces la matemática pura no tiene una, digamos, una utilidad, una aplicación en muchos problemas, ¿no? O sea, digamos, es una excelente reinterpretación de la mecánica newtoniana y todavía adición, lo que es la relatividad general, pero pues no creo que sea una idea enseñarle a un ingeniero civil eso para que construya un edificio, ¿no? O sea, funciona muy bien en este aspecto la mecánica como para tener que tener la reinterpretación completa, ¿no? Obviamente, mientras más avance el grado de estudios, pues más necesaria va a ser una reinterpretación, tal cual sería el ejemplo de un ingeniero electrónico, ¿no? Que, digamos, en primera instancia puede aplicar, eh, digamos, entre comillas, ¿no? Cosas básicas, pero mientras va avanzando, va a tener que abarcar más ramas de la física, primero que nada, para poder entender otros fenómenos y otros problemas, ¿no? Y pues ahora sí que no me vas a dejar mentir, Isa, eso es más histórico, ¿no? Porque hace 100 años, hace 200 años, y esas herramientas de hace 200 años no van a ser las mismas que hace 100 años, y esas herramientas obviamente también implican otro tipo de avances tecnológicos que Ujú. surgieron y otro tipo de aspectos, ¿no? Más complejos. Entonces, en ese aspecto, te digo, lo que hace la ingeniería es aplicar. Y Ujú. eso lo tiene que hacer muy bien, ¿no? Más allá, porque también hay un aspecto teórico de la ingeniería muy importante, de muchas ingenierías, pero sí, o sea, el principal objetivo de la ingeniería, a diferencia de la matemática, es que funcione, porque la matemática pues está teorizando, está problematizando, está pensando, pero a la hora de aplicarla hay una brecha, hay una cierta brecha, ¿no? También por eso las aplicaciones de la matemática son tan innovadoras, tan importantes, que no se Ujú. puede prescindir de ellas, ¿no? O sea, y muchos de los ingenieros son los que piensan en esas aplicaciones, ¿no? Ya sean los ingenieros o los físicos, ¿no? Que dicen, mira, yo voy a aplicar esto aquí, pero hay una brecha enorme, ¿no? O sea, hay una brecha enorme entre que te funcione tal cosa y que te funcione muy bien, ¿no? Entonces, ese es el aspecto de la ingeniería, ¿no? No es, digamos, que la haga rígido, sino es más bien que quieren que funcione, porque también, eso hay que admitirlo, en materia abstracta no se preocupan si funciona, ¿no? Ese era un problema que decía mucho un físico famoso, ¿no? Feynman, que hacía una referencia a las dimensiones, ¿no? Él decía, mira, una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, es algo que puedes ver tú en tu cerebro, ¿no? Y cuatro dimensiones, pues ya estaría difícil. Diría, pero cuatro, cinco, seis o n dimensiones no es un problema para un matemático, ¿no? Pero para un físico, pues sí, o sea, un físico, pues diría, eso no tiene sentido, ¿no? Ujú. Obviamente el matemático pues nada más te diría, pues reemplaza n por 3, ese era como lo que decía este Feynman, ¿no? Decía, pues es que para el matemático es un problema general y para el físico es un problema que está en la realidad. Entonces, en este caso, para la ingeniería también. Es muy importante esa distinción, ¿no? Que la matemática, pues al final sigue siendo un aspecto general, un aspecto abstracto y que la aplicación, pues, hay una brecha importante, ¿no? Ujú. Y bueno, por ejemplo, una pregunta que siempre, o, bueno, me ha surgido en estos últimos meses que he estado tratando de hacer un artículo sobre, pues las prácticas matemáticas en la época novohispana. Ajá. Realmente prácticas implicaría, por ejemplo, aplicación, me refiero, por ejemplo, a una práctica podría ser la enseñanza de las matemáticas mismas. Pero entonces, Okay. sí, por ejemplo, o sea, también eso se diferencia de la aplicación, o sea, en sí misma. Mm, Claro. ujú. O sea, te refieres como la diferencia, ¿no? Ajá, entre prácticas y aplicación, no sé. Bueno, en materia educativa, te digo, es más como esa divulgación, es más como hacer entender, hacer asequible un concepto abstracto, complejo, que te digo, es un reto en materia matemática. Muchos usamos aplicaciones, o sea, queremos darle ese sentido, ¿no? Pues queremos darle una forma en la que sea visualizable, porque es muy difícil. O sea, en materia educativa es muy difícil para cualquier tipo de alumno que es, por ejemplo,
piensa en una superficie hiperdimensional, bueno, en una hipersuperficie, ¿no? Dices, ¿qué chingados es eso, no? O sea, ¿qué es eso? No tengo la menor idea de cómo representar eso. Ujú. Es muy difícil. Sin embargo, si le pones otro tipo de problema, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de las dimensiones así tal cual, pues estamos hablando de algo que se puede representar de manera geométrica. Nosotros, nuestro cerebro, pues está básicamente diseñado para detectar y dimensiones, ¿no? O sea, no es un tema nuevo para nosotros. Si tú lo haces intuitivo, si tú lo haces, digamos, asequible a esta gente, pues obviamente va a ser muy sencillo de educar, ¿no? Pero si hablamos de lo abstracto, eso va a ser muy difícil. Digamos que en materia educativa, pues el estudiante va a tener que separar lo que es lo abstracto de lo real y va a tener que balancear en eso. Un estudiante de matemática pura, pues ahora es que va a tener que entrarle a lo abstracto, ¿no? O sea, no hay otra opción. Un estudiante de matemática pura va a tener que pensar en la matemática como algo que es producto, digamos, de una serie de reglas, de una serie de postulados, de una serie de deducciones lógicas. Sin embargo, eso no es muy, digamos, no es muy común, la verdad. O sea, es más común hacerlo como en ejemplos, etcétera, ¿no? Y muchas personas, al ver la aplicación de las matemáticas, es más interesante para ellos, digamos, ¿no? O sea, si te fijas, casi la mayoría de los alumnos, cuando estás haciendo un ejercicio, un problema, o cuando estás mostrando un nuevo concepto, dicen, ¿y eso de qué sirve, no? A lo mejor es como una pregunta medio ofensiva al principio, ¿no? Como agresiva. Esa pregunta es la que divide a matemáticos, diría Eduardo Sáenz de Cabezón, en dos secciones, ¿no? En la sección de la defensiva, pues, la matemática es un lenguaje puro, abstracto, es como una poesía, etcétera, ¿no? O sea, no puedes preguntar para qué sirve, ¿no? Y la otra, pues obviamente es más como positiva, ¿no? Es como decir, bueno, mira, que sí dice, ¿no? En su conferencia, está muy buena esa, que dice, si no sabes matemáticas se te cae el puente, ¿no? O sea, como dándole a entender de una manera sencilla y bonita que, pues sí, la matemática está en todo, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría prefiere esta parte, ¿no? La aplicación. Ujú. Y es buena porque eso hace como un reto a la educación matemática, de pensar en nuevos ejemplos y de pensar en nuevas formas de hacer esto, ¿entiendes? Y eso es muy bueno, porque eso nos da un margen en materia educativa matemática, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos mejorar? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero te digo, en general, como es tan abstracto, es muy difícil y obviamente tenemos que pensar en aplicaciones, ¿no? Mucha gente, hasta que no encuentre una aplicación, y eso es totalmente entendible, ¿no? Hasta que no encuentres un sentido, no lo vas a aprender, ¿no? Lo que pasa con la educación matemática en las escuelas es que usualmente te llegan y te dicen, mira, aquí están las reglas y dependes de esto para pasar el examen y ser alguien de la vida, en tu vida, ¿no? Entonces, obviamente, si fallas, no vas a ser nadie en tu vida. Y si alguien lo sabe hacer mejor que tú, quiere decir que pues, es más inteligente ya. Y pues si te fijas, y de una manera cuasi irónica, las personas que mejor eran digamos, en la prepa, en la secundaria, en mate, pues ya dejaron de hacerla, ¿no? O sea, como que era una aplicación, era un acordeoncito, sacar adelante tal cosa y se acabó, ¿no? Esa es la motivación, pero obviamente no se está, vaya, no se está entrando en tema, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la matemática es más una herramienta, o más bien un ejercicio de deducción que un ejercicio de aplicación, pero pues depende de la perspectiva, ¿no? Al final la estructura matemática es meramente deductiva, ¿no? O sea, nosotros tenemos como base la lógica, que la lógica pues es deductiva, bueno, en este aspecto es para encontrar cierta estructura normativa, ¿no? Que eso es lo que queremos. O sea, y también por eso las personas que suelen estudiar matemáticas suelen, o de una u otra forma, suelen pensar un poquito mejor, que sí te ayuda a pensar, la verdad, o te ayuda a pensar un poquito más preciso. Eso es muy Ujú. importante, ¿no? También. Sí, de hecho, estos modelos de explicaciones últimamente, bueno, han sido como retomados, ¿no? A debates. El modelo nomológico deductivo de explicación, el modelo de Ujú. probabilidad, incluso el modelo de las narrativas, ¿no? Por ejemplo, para las áreas como de biología, de historia. Creo que eso es muy Sí. interesante. Y de hecho, pues una de las críticas, ¿no? Que le hacen mucho al modelo nomológico deductivo es que sí sirve para varias disciplinas, pero no para todas. Entonces, Claro. bueno, igual yo creo que ahora lo que pues se ha puesto más de moda es como esto de los pluralismos, ¿no? Tratar Ujú. de
en la medida de lo posible, pues hacer mancuernas entre disciplinas y creo que eso, mientras todo el mundo tenga nociones mínimas al menos y bueno, ¿por qué no sola, más bien nociones todavía un poco más complejas, pero bueno, a lo mejor no ser los expertos de varios temas, pues yo creo que ahora es lo que está otra vez pegando, ¿no? Porque era lo que hacía Newton, ¿no? En Ujú. sus últimos años de vida creo que o sea, Newton comenzó a escribir sobre historia, o sea, y cosas como de ese estilo que ahora creo que lo que predomina es que pues conozcamos de todo, tener como esta formación integral, ¿no? Como no escatimar en que una disciplina te puede salvar de un problema más adelante. Sí, y es bien importante eso porque fíjate que incluso en materia histórica, pues la física y la matemática han dividido mucho últimamente, ¿no? Toda la matemática empieza a pensar en problemas tal vez demasiado abstractos que realmente no tiene como el interés en la física, ¿no? Si te fijas, antes estaban muy unidas, ¿no? Ahorita han sido un poquito más separadas y ha habido mucho esfuerzo de muchos matemáticos y físicos y, por ejemplo, nos llama la atención mucho un premio Nobel que fue el del año pasado, este Roger Penrose, acerca de su trabajo, es meramente matemático y te fijas, él es alguien muy entusiasta por la física, ¿no? Y también, Ujú. aparte de entusiasta, pues es obviamente alguien que ha aportado a la física, ¿no? Tal que pues, ha llegado al Nobel, ¿no? Entonces es bien, pues es bien padre ver eso, ¿no? Obviamente, cuando nosotros en este punto estamos viendo ciertos límites en la ciencia actuales, vamos a necesitar más herramientas, ¿no? La ciencia está más ramificada, está más compleja, y nosotros si queremos analizar algún fenómeno, pues vamos a tener que integrar muchas disciplinas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ese tipo de trabajos pues ya son, como tú bien dices, un poquito más la norma, ¿no? Que es el trabajo multidisciplinar, ¿no? Que tenga varios expertos en varias disciplinas, ¿no? Y creo que es una perspectiva pues, que nos hace abordar algo de manera más integral o incluso más compleja y nos hace encontrar más cosas, ¿no? Tal es uno de los ejemplos más conocidos de eso, pues es en el aspecto de neurociencias, ¿no? Cómo es que nosotros podemos ahora entender otro tipo de fenómenos y podemos incluso pensar en ayudar en eso, ¿no? Y podemos integrar otras disciplinas, podemos aplicar tanto como ingeniería, tal es el caso como problemas médicos que podemos ahora aplicar ingeniería, ciertas ingenierías médicas, biomédicas, para mejorar otros aspectos de la vida humana. Y si te fijas por ejemplo, en este caso de ingeniería biomédica, pues vamos a integrar en el aspecto biológico, anatómico, médico y de ingeniería, ¿no? Que pues obviamente todo ese conjunto pues nos ayuda esencialmente a mejorar, ¿no? En este aspecto o a tener un rango de alcance mayor o a resolver problemas que digamos si se los dejas nada más a los médicos no lo van a resolver, ¿no? O sea, no van a hacer todo por ellos. Ujú. Correcto. Y ahorita que hablabas del premio Nobel, ¿por qué no hay un premio Nobel de matemáticas? O sea, que Hay eso, historias muy chistosas y muy tontas, pero realmente no sabría decirte, ¿no? Las historias más tontas es que algo así decían como de que la esposa de este Nobel lo había engañado con un matemático y se había enojado y no sé qué. La neta no hay ningún tipo de evidencia de eso. ajá, Pero pues realmente desconozco. Lo que está en matemáticas es una medalla Fields y pues ya lleva tiempo. Pero pues, como te digo, yo lo que también pienso es a lo mejor una distinción en lo que te digo, una separación mucho de física y mate, ¿no? Que si te fijas están muy separados, ¿no? También por eso fue interesante que este Penrose ganara el Nobel en física, porque pues es matemático, su trabajo es matemático, ¿no? Que ya llevaba tiempo sin pasar eso, ¿no? O sea, si te fijas, de hace tiempo para acá, pues la física había agarrado como su rumbo, sus matemáticas y digamos, de manera chistosa se reían, ¿no? De los matemáticos, decían, esos güeyes se preocupan de qué te gusta, de problemas de donas, ¿no? Como es que es materia topología que es muy abstracta y sí se ve chistoso, ¿no? O sea, como de por qué te preocupas por donas o por qué estás haciendo esas cosas hiperdimensionales, ¿no? Te digo, desde Feynman se podía notar eso, ¿no? Como Feynman decía que básicamente no tenía sentido hablar de n dimensiones, ¿no?
o que otras cosas de los matemáticos eran como, ¿no? O también otras cosas que los físicos hacían y que a los matemáticos no les parecía, reducir ciertas ecuaciones diferenciales, ahora sí que haciendo lo que cualquier matemático se moriría, cancelando diferenciales como si fueran números, y pues ya, o sea, todo media comunidad matemática infartada diciendo yo no voy a ser parte de esto, yo me voy, y pues así como una separación muy, muy grande, ¿no? Pero pues no, la verdad, o sea, como tal la razón la desconozco. No creo que sea lo de la esposa, ¿eh? No, esos son como los mitos en la historia de la ciencia. No se crean todo lo que escuchan de Tesla y todo eso que, que luego Sí, no, circula. La verdad, es quién sabe como, qué ándale, están al chismecillos que son divertidos y ya. Pero Ajá, así como pero tal una explicación, quién sabe, o sea, podría ser, pero pues, eso ya sería ser muy rencoroso, ¿no? A otro nivel, con toda una sí, comunidad. sí, no. No, como lo de la manzana que le cayó a Newton, ¿no? Tampoco. Ándale, ¿no? Un ejercicio más didáctico, ¿no? No, de hecho, la historia, Aprendas que algún día se la te cae una historia, manzana. ajá, la historia de la ciencia, o sea, no es eso. O sea, la historia de la ciencia también debería tener como estas aplicaciones pedagógicas, ¿no? Como demostrar de dónde viene algún concepto, cómo ha evolucionado ese Sí, concepto. Creo que eso es es interesante. lo que te decía, como que hay cierta, ¿cómo decirlo? Cierta diferencia, ¿no? Cuando nosotros educamos y cuando nosotros pensamos, ¿no? También por eso, muchas veces que se nos presentan conceptos, decimos, ay, no sé, o sea, de aquí de la manga, aquí te va un concepto matemático. No, pues no es así, o sea, hay que pensarlo mucho, hay que, también, por ejemplo, en este caso, Newton, pues toda la metafísica que tenía involucrada, ¿no? Que no se habla mucho de eso, tampoco de la teología, de cómo él concebía el universo y cómo para él tendría que tener sentido. Que pues te digo, es un aspecto, son aspectos oscurillos que empieza, o sea, de maravilla, ¿no? Podríamos pensar que es un mago, es un alien, no sé, o sea, pero pues definitivamente la acertó y la acertó muy bien, ¿no? Ahora bien, pues te digo, eso es algo que es parte de la naturaleza de las matemáticas y que también tiene una diferencia, ¿no? Yo no te puedo decir que los conceptos vienen de la nada. Nosotros somos humanos, ¿no? O sea, es que la ciencia es experta, que no tiene no tiene mucho sentido, ¿no? Obviamente la experimentación es otro rollo, ¿no? O sea, si puedes experimentar, comprobarlo, pues es otra cosa, ¿no? No sé cualquier se dice que eso es ciencia, pero tampoco puedo decir que la ciencia de mi pensamiento y ya, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, pues aprovecho el espacio antes de despedirnos para pues invitarte pues en la siguiente semana o dentro de 2 semanas a más tardar, pues nos compartas esta conferencia sobre consecuencias y reflexiones acerca de la marginalización de la filosofía en la educación científica actual. Yo creo que igual, bueno, puedes hablar de cosas más al respecto acerca de pues esta práctica pedagógica, ¿no? No solamente de hacer las Claro. matemáticas a la filosofía en sí. Ujú. Sí, sí, claro, encantado. Sí, y pues pues, no, pues ya más adelante nos estaremos ahí mensajeando para ponernos de acuerdo. Igual los seguimos invitando a que pues nos puedan ver para ese momento. Y pues yo estaré esperando de que ya no tenga estos problemas que lamentablemente es la primera vez que me pasa con esto de la luz. Pero bueno, nada más sería eso. Y pues invitarlos a que si les gustó, pues nos sigan aquí en la página del Conjuguesí. Ya más adelante Harold va a seguir participando en estos proyectos y pues invitando también a gente interesada en estas disciplinas a que participe. Y bueno, pues Órale, si se anda ya cortando, Isa. cosas, ajá, para que no nos corte, pues ya yo me despido. Sí, ya. Nos vemos, Isa. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ándale, gracias.